Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Ciao Bella. La historia de desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberghini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadela en Santurce o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por Vitora Caribe. Señores, ustedes saben que yo soy un aficionado de la guayabera. Desde el 2015 he estado impulsando el movimiento internacional de Viernes Guayabera porque estoy convencido que nada enaltece la elegancia y la potencia caribeña mejor que una guayabera a la medida hecha con fino lino. Pues mucha gente me pregunta dónde conseguir una. Y hoy les digo que si necesitan una buena guayabera para un macho de alto valor, el lugar es Vitora Caribe. Esta compañía puertorriqueña está trayendo guayaberas de alta calidad con lino y telas elegantes. Yo tengo varias guayaberas de Vitora en mi rotación y me encantan por la calidad y el entalle. Me hacen parecer como un primer ministro latinoamericano. Así que únanse al movimiento Viernes Guayabera yendo a vitoracaribe.com, auspiciadores oficiales de Viernes Guayabera y de este programa. Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio regresa nuevamente el profesor, el ejecutivo, ya sacaste todo el PhD y todo, ¿verdad? Sí. El doctor Ángel Collado Schwartz a cumplir la misión que habíamos dejado pendiente en el último episodio de volver a discutir la nueva edición de su libro. Bienvenido nuevamente a La Trinchera. Muchas gracias, Cristian, y saludos a todos tus podcast escuchas. Podcast escuchas. Correcto. Que son muchos. Y me aparentemente. Consta, y me consta porque la última vez que estuve aquí, varias personas me pararon y me dijeron, mira, te escuché en el podcast de Cristian. Así que me llenó de júbilo y tuve buen feedback de todo el mundo. Ha sido de mis episodios más exitosos, definitivamente. Como mencioné, cuando estábamos en aquel episodio, estábamos hablando de que iba a salir la 4ª edición del libro Soberanía Exitosa, 7 modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico. Salió ahora a finales del 2023 y con columnas adicionales y una nueva discusión del libro del país de Uruguay dentro de los modelos para darle un poquito de introducción a los podcasts escucha que quizás no hayan podido escuchar o hayan podido leer anteriormente el libro. Esencialmente, el libro es una presentación de unas entrevistas que se hacen en La Voz del Centro con el profesor Catala y en algunas con el profesor Lara sobre los siguientes países: Singapur, Eslovenia, Irlanda, Israel, Nueva Zelanda, Estonia, y ahora se añade Uruguay. Y hay un apéndice con columnas de Ángel desde el enero del 2006 hasta mayo del 2022. Yo creo que en términos del impacto del libro, y lo mencionamos en el último episodio, yo creo que este fue el libro que acuñó el término de soberanista hasta cierto punto y que procuraba un modelo o un tipo de rebranding de ese concepto. ¿Por qué, Ángel, una 4ª edición? ¿Cuál fue el ímpetu para eso? Bueno, primero yo quisiera mencionarte por qué yo me lanzo en este proyecto de escribir este libro. Claro. Y tiene que ver con que, desgraciadamente, el Partido Popular tradicionalmente había hablado siempre de que
Puerto Rico era chiquito, Puerto Rico no podía echar para adelante, no tenía recursos humanos, y digo, la independencia imposible, mira Haití, y era comparar por Haití. y eran los países más derrotados, más fallidos, lo usaban de ejemplo. Y entonces, en la medida que, como tú sabes, yo estuve en el mundo empresarial, yo estuve 20 años en la Junta Mundial de Saatchi en Saatchi, así que yo he viajado extensamente el planeta, todos los continentes, etcétera. Entonces, en la medida que yo veía más y más países, decía, wow, esto está funcionando, y yo lo veo que está funcionando, y algunos países chiquitos, algunos países que tú pensarías que ni existían, porque no sabías de los países. Y entonces empecé a buscar países que fueran de la escala de Puerto Rico poblacionalmente. O sea, tú no vas a comparar a Puerto Rico con Alemania. Tú no vas a comparar Puerto Rico con Canadá. Y entonces empiezo a identificar los países y ahí me reúno con Paco Catalá y Juan Lara, que son dos prominentes economistas de Puerto Rico. Y entonces empezamos a darle forma a esto y vamos a hacer las entrevistas, etcétera. Esto es antes de empezar el libro. Esto es el programa de La Voz del Centro. Y entonces empezamos con los distintos países. Dos de los países habían sido, estos son países que eran colonias como Puerto Rico es ahora y que cuando consiguen la soberanía progresan y salen de los problemas que tenían cuando era una colonia y dependían de sus metrópolis. Hay una premisa bien importante que estos países logran su éxito de soberanía con la ayuda de las metrópolis, que ha sido siempre una premisa mía. O sea, yo me considero una persona proamericana. Y yo creo que el futuro de Puerto Rico, no importa lo que tú quieras, está atado a los Estados Unidos. Uh-huh. Tenemos un % grande de nuestra población allá y toda la relación que hay con los Estados Unidos. Es un hegemón. O sea que en realidad, y además, aparte de eso, Estados Unidos es el principal en la economía del mundo y la principal en América. O sea que es obvio que tú tienes que tener una buena relación con Estados Unidos. Y entonces empezamos a identificar los países. Dos de los países consiguen su soberanía antes de la Segunda Guerra Mundial, que son Nueva Zelanda e Irlanda. Dos después de la Segunda Guerra Mundial, que son Singapur e Israel. Y dos después de la caída de la Unión Soviética, que son Eslovenia y Estonia. Uruguay es un modelo distinto. Uruguay yo lo añado. Para empezar, Uruguay consiguió su soberanía en el siglo XIX, principio del siglo XIX, o sea que no es este modelo. Pero lo traigo para traer algo que sea de América Latina, de América, por eso es que está incluido ahí. Y entonces, el libro, para mi sorpresa, y te tengo que decir que el concepto soberanía yo no lo lanzo aquí, porque yo lo lanzo en un discurso que me invita la Fundación Muñoz Marín a hablar sobre, este es el discurso de Luis Muñoz Rivera, Barranquitas. Cuando me invita Emilio Piñero, que era el presidente de la Fundación Muñoz Marín, yo le dije a Bimbín, que era el presidente, y era un banquero prominente. Bimbín de Popular. Y era el vicepresidente ejecutivo del Banco Popular, sí, y lo que le llaman el Chief Lending Officer del banco. Y entonces me dice, mira Ángel, que queríamos, te estamos invitando. Entonces yo le digo, oye, lo que pasa es que yo estoy en otra onda y lo que yo voy a hablar allí no necesariamente le va a gustar a los populares. Y entonces me dice, no Ángel, tú estás libre a decir lo que tú quieras. Y entonces, ¿tú estás seguro? Sí, estás seguro. Okay. Y entonces mi única condición es que yo pedí la persona que me iba a presentar. Okay. Que era el alcalde de Caguas, Willy Miranda Marín. Okay. Y él consiguió a Willy, a quien yo conocía, etcétera. Y entonces, ahí que viene que yo lanzo el concepto de... Déjame interrumpirte. Yo siempre he dicho que algo que perdimos los puertorriqueños por su fallecimiento fue un debate entre él y Luis Fortuño en el 2012. Creo que, y no es por menospreciar a Alejandro, pero creo que sería otra onda totalmente. Bueno, yo creo que Puerto Rico perdió con la muerte de Willy. Claro. Porque es una figura de primer orden sí, y una tragedia que muera a una edad temprana de un cáncer del páncreas del que murió Steve Jobs. Sí. Bueno, entonces, en ese discurso yo digo al frente de la tumba de Muñoz Marín y Muñoz Rivera que las cosas había que llamarlas por su nombre. Uh-huh. Y que no era estadidad, era anexión. Que no era Estado Libre Asociado, era colonia.
y que no le iba a gustar. No le gustó. La primera parte estaban felices, la segunda no le gustó a ella. Y la tercera, que no era independencia, sino soberanía. Okay. Porque ningún país en el mundo es independiente. Estados Unidos no es independiente. No man is an island, como es el poema. Así, todo el mundo, y más ahora, es interdependiente. Así que yo hablaba de la soberanía, que es lo importante. Tú tienes la soberanía para tomar las decisiones que más le afectan positivamente al país, a Puerto Rico. Así que de ahí que viene esto. Obviamente las entrevistas tuvieron buena acogida y de ahí yo digo, bueno, vamos a hacerle un libro. Y de ahí yo lanzo la cuestión, ¿sabes? Pongo el libro con las entrevistas, las editamos, la introducción y entonces incluyó columnas mías. O sea, ellos no sabían que iba a ser un libro. Ninguno lo sabíamos. Yo leyéndolo pensaba, ok, esto fue un proyecto donde ellos sabían que iban a hacer un libro, se prepararon y de ahí surgió. No, ni yo mismo. Okay. Yo quería hacer las entrevistas. Después de las entrevistas que a mí se me ocurre esto. Y obviamente Paco y Juan, sí, hazlo. Ellos pensaban que nunca se iba a hacer. Pues o sea que aquí todo el mundo habla, habla mucho y no hacen nada. Pero yo dije, vamos para adelante. Entonces yo empecé a darle forma y lo pusimos y ya, tú sabes. Ya de ahí ellos no tuvieron que hacer nada, pues las entrevistas ya estaban hechas, yo las edité, ellos las revisaron. En las primeras ediciones había unas estadísticas del Banco Mundial, etcétera, que ellos consiguieron. Ya en esta yo eliminé todo eso, me dediqué solamente a una fuente, que es la Agencia Central, a la Agencia Central de Inteligencia, que yo creo que tienen las mejores They know their shit. Datos. Y entonces, de ahí se lanzó esto. Yo hice la primera edición, luego rápido se vendió la segunda. De hecho, yo presenté este libro, que fue muy interesante porque lo presenté en el Bankers Club. Uh-huh. Y esto fue algo, originalmente yo había pensado presentarlo en el colegio de abogados, etcétera. Y varios amigos míos de la empresa privada me dijeron, oye Ángel, no lo presentes allí, preséntalo si te atreves, me dijeron, si te atreves. Preséntalo en La Boca del León, en el Bankers Club. Una de las columnas que más me chocó en el pecho fue el discurso fúnebre que le dedicaste al Bankers Club y que termina con una frase que dice, el partido que se fundó hace 39 años debería tomar nota de que se cerró el Bankers Club. Eso es así. Y nadie tomó nota. Y yo era socio del Bankers Club y yo era asiduo cliente del Bankers Club, el del Viejo San Juan y el de Atorrey. Así que a mí me dolió muchísimo. O sea, yo no hice esa columna celebrándolo, tú sabes, sino más bien con pena. Pero presentamos allí el libro, que lo presentaron otra vez Emilio Piñero, que era vicepresidente del Banco Popular, Atilano Cordero Vadillo, un empresario que había dirigido MIDA, la Cámara de Comercio, y Noel Colón Martínez. Nadie podía decir que Emilio Piñero ni Atilano eran comunistas, nadie. Y entonces lo transmití en vivo por WKQ. Oye, aquello se llenó que no cabía un alma. De hecho, se acabó la comida, se acabó la bebida, porque la gente no confirma aquí, tú sabes, no fue culpa mía. Y ahí... Solo las bodas y cuidado. Y ahí te encontrabas prominentes miembros del Partido Nuevo Progresista, del Partido Popular y del grupo independentista, de grupos sindicales. O sea, fue una convocatoria que yo creo que no ha habido una como esa. Este libro tiene material para un estadista, te lo digo yo. Sí. Yo creo que uno puede discrepar quizá en cómo se va a ver la tierra prometida, pero de que hay material de que un estadista o incluso un estado librista o un independiente hay para todo el mundo, siempre y cuando no entre al libro con una perspectiva obsesionada con el nombre o con el diagrama. Y en ese sentido creo que es la utilidad que yo le he sacado ahora. Yo lo leí, era muy joven, no le podía haber sacado el provecho que le saqué ahora en la última lectura. En términos, hay dos preguntas. La primera que te quería hacer, sobre la cual te decía, ¿por qué Uruguay? Porque para mí, por ejemplo, la República Dominicana y Panamá, yo las considero soberanías exitosas latinoamericanas, que son de una escala quizás similar a la de Puerto Rico, aunque son más grandes. ¿Por qué escogieron Uruguay y no esos otros países?
Bueno, en el caso de República Dominicana, poblacionalmente es mucho mayor. Muchísimo más grande. Así que en ese sentido no cualifica. Yo tengo unos problemas con la República Dominicana en el sentido... Emocionales. No, emocionales no. Me encanta el país, tengo buenos amigos dominicanos a todos niveles. Pero ellos tienen un problema que tiene que ver con la desigualdad que hay allí. Uh-huh. ¿Okay? O sea, mis amigos que tienen casa en Punta Cana, etcétera, pues viven muy bien. Oye, le pagas una miseria a los empleados y toda la cuestión. Tú no le pagas a un empleado allí lo que le pagan en Dorado Beach. Nunca. Los empleados, ¿ok? Entonces, yo sostengo que eso a largo plazo tiene un problema. Porque ellos tienen aquello más o menos bajo control. Hay bastante corrupción política con los militares, con toda esta cuestión. Y yo creo que si ellos no bregan con este problema a largo plazo, pueden tener un problema, que fue lo que le pasó a Venezuela, fue lo que le pasó a Cuba también. En el caso de Panamá, que sí tiene una población más parecida a la de Puerto Rico, es un modelo un poco complicado porque ellos tienen, primero, la cuestión del lavado de dinero, de la banca internacional que hay ahí, que han salido varios escándalos, la cuestión del canal, que es otro elemento. O sea, es un país con unas peculiaridades completamente distintas a las de Puerto Rico. Uruguay me parecía más apropiado porque tiene la población más o menos de Puerto Rico, y está en el fin del mundo. Pero es más grande, ¿no? O sea, territorialmente. Sí, bueno, es que estos países son más, con algunas excepciones, excepto son más Singapur, grandes. Exacto. Tú sabes, Nueva Zelanda es mucho más grande que Puerto Rico. O sea, yo lo miro, el criterio es poblacional, no geográfico. Uh-huh. Y entonces, Uruguay, pues, es el que más se me parecía. Tienen unos elementos muy, muy buenos para Puerto Rico, como la cuestión de la energía, cómo ellos bregan con la energía, usando energía renovable. Creo que la cuestión de salud y la cuestión de educación lo tienen bastante planchado. Creo que estos últimos años han manejado la democracia muy bien, que no tienen dictaduras ni golpes de Estado. Y creo que es un mejor modelo para Puerto Rico que el caso de Panamá. República Dominicana no cualifica por la cuestión poblacional. Y Costa Rica podría ser otro modelo. Otro posible modelo. Pero también ellos tienen unas situaciones distintas, han tenido corrupción con los presidentes, que han tenido que sacar varios de ellos. Y yo por eso fue que escogí Uruguay y había hecho un programa ya con Paco Catalá sobre el país y coincidimos que ese era el mejor modelo para incluir algo de América Latina. Cuando estás tratando de moldear lo que va a ser el libro, ¿verdad? Ya tienes las entrevistas, tienes las columnas, pero estás agregándolo todo. ¿Tenías una conciencia de que el libro funciona como como un instrumento de propaganda, en el sentido que quieren masificar un mensaje político? O sea, eso es parte de la consideración de la consideración editorial de cómo lo montas juntos. Y no lo digo propaganda en el sentido despectivo, sino en que quieres masificar un mensaje político diferente. Yo lo pondría en estos términos. Es una contribución en términos educativos. Uh-huh. Es poderle plantear al pueblo, mira, estas son unas alternativas, estúdialo, tú sabes. Yo hago unas introducciones en cada una de las ediciones. Como tú sabes, una de las ediciones se hizo en inglés, se publicó en inglés. Yo la presenté en varias universidades de Estados Unidos, en Harvard, en Yale, en Colombia. También hice una en mandarín que la presenté en la Universidad de Tsinghua. De hecho, después de haberla presentado, di una entrevista en vivo aquí en la radio Benifranqui Ceres desde China. Y la verdad que el libro ha tenido una gran acogida. Este libro estaba agotado hace años y Norberto González estaba siempre detrás de mí. Oye, Ángel, me lo están pidiendo las escuelas, me lo están pidiendo, ya no existe el libro. eBay los tenía a unos precios astronómicos. Y entonces yo dije, mira, yo lo voy a hacer, pero estaba envuelto en mi libro Eisenhower y estaban mis otros proyectos. Entonces, en el 22 dije, tengo que hacerlo. Y entonces, para simplificarlo, dije, yo no voy a revisar las entrevistas, porque las entrevistas, si tú las lees ahora, están casi como si fueran actualizadas, sacando los números, ¿verdad? Claro. Pero las situaciones son las mismas. Del éxito y el modelo de éxito de esos países es el mismo, el modelo económico, ¿verdad? Y entonces,
Lo que hice fue las tablas, que está actualizada, y las dejé como estaban. ¿Cuál fue la acogida del sector independentista al libro? Pues... Porque como tú bien sabes, los independientes todos son comunistas. Y esto es un libro muy liberal. Te tengo que decir que hay los independentistas serios, y pues le encanta el libro. Hay 2 o 3 tirapiedras. El otro día uno me atacó con la cuestión de tener Israel aquí, ¿verdad? Y me cayó encima. Esto es antes de lo de Gaza. Estoy hablando hace como 9 meses. Y entonces... Lo de Gaza, lo último fue en octubre. Sí, pero esto fue antes de eso. Okay. La persona mata porque yo no debía poner Israel ahí. Entonces yo le dije a él, mira, te voy a decir una cosa. Tú estás completamente atrás. Y para que tengas una idea, tu héroe, Juan Maribraz, presentó este libro en Mayagüez. Es uno de las citas introductorias. Okay. Juan Maribraz con Enrique Vila de Corral, que nadie puede decir que es comunista tampoco. Bueno, Juan Maribraz sí. Sí, no, pero Enrique Vila de Corral no. Oye, y la presentación fue bien buena y Juan está de acuerdo con el libro. Uh-huh. O sea, que tú estás atrás, amigo, tú estás atrás. O sea, salte de esos estereotipos, etcétera. Y cada vez que yo veo a alguien hablando de Cuba y de Nicaragua y de Venezuela, están atrás. Esos son modelos fallidos. Eso no es modelos para Puerto Rico ni para ningún país del mundo, en mi opinión. Y tú puedes... Así que no les gusta. A ese grupo de gente no les gusta y yo no soy ellos no son fanáticos míos en lo más mínimo. Y son medio torpes porque tú puedes tener un modelo económico exitoso, pero no te gusta lo que hacen con él, ¿verdad? O sea, una cosa no tiene que ver con la otra necesariamente, ¿verdad? Pero esos modelos no son exitosos. Bueno, no estoy hablando en el caso de Israel, ¿verdad? No, pero estoy hablando de Cuba y Nicaragua. Eso es un desastre. Pero cuando mencionaste que lo presentaste en el Bankers Club, algo aquí a mí que me ha siempre surgido cuando yo sí pues tengo lazos con la República Dominicana y con Panamá. Uno habla con la élite mercantil o comercial de allí, es bien diferente el tono con la de Puerto Rico. Ellos son dueños de su país. Claro. En el sentido de sus roles formales y de vamos a decir, su equity en el porvenir de su país. ¿No encuentra una carencia de esa perspectiva en nuestra élite económica acá? De que yo digo que nuestra élite es una élite de gerentes, no de dueños. Bueno, con muy raras excepciones, aquí la mayoría de los empresarios aquí locales y dueños de negocios están envueltos con los 2 partidos principales, con el Partido Nuevo, con el Partido Popular. Van a estar con otro. Y lo triste de esto es que están mirando la cosa cortoplacista, ¿entiendes? En mi opinión, más los contratos de ahora, etcétera. Y no se dan cuenta del potencial que tiene este país. De hecho, yo me he encontrado, interesante, que un vuelo que yo tuve de Miami a San Juan tenía al lado un 2022 que vive en Dorado. Uh-huh. Y entonces esta persona viene, él no sabía quién yo era ni nada, y empieza a hablar, y entonces... él era amigo de Luis Fortuño y entonces dice, no, yo le he dicho a Luis que se olvide de la estadidad, que eso es imposible, etcétera. Este tipo era de Texas. Y yo pues se lo he dicho, la mujer de Luis se pone furiosa cada vez que yo se lo digo y me dijo, yo no sé lo que tú eres, pero yo creo que el futuro de Puerto Rico es como un país soberano, con una buena asociación de Puerto Rico con Estados Unidos. Entonces, él prácticamente estaba hablando mi discurso. Y yo me quedé estupefacto ante lo que él me bajó, y era un americano de Dorado, obviamente proamericano, pero decía, no, pero esta situación de todas las cosas que nos mete el gobierno federal aquí, que nos limita a hacer cosas que podríamos hacer si fuéramos un país soberano, hiciéramos lo que nos convenga a nosotros, a la clase comercial de Puerto Rico. Por eso este libro también rompe del discurso tradicional independentista de la cosa del socialismo, etcétera. Esto es un libro, obviamente, y yo soy un gran propulsor de la economía de mercado. O sea, yo soy capitalista y siempre lo he sido y siempre he defendido esa posición, igual que creo en la democracia y creo en la libertad de prensa. Por eso no puedo aceptar ni favorecer estos gobiernos totalitarios. La mayoría de las entrevistas son del 2007. La de Uruguay es la única que es 10 años más adelante, que es el 2018. A mí me salta un poco a la vista
los cambios que yo creo que se han dado en asunto internacional de allá para acá. Por ejemplo, China es un país al cual tú le atribuyes mucha posibilidad en esa entrevista, ¿verdad? De hecho, en una de las columnas dice que va a ser el líder del siglo XXI en adelante. De allá para acá, China se ha puesto se ha complicado en términos de su presencia a nivel internacional. Yo creo que hasta cierto punto alguien diría que el libro es una oda al neoliberalismo de la Pax Americana, post fin de la historia, después de la Guerra Fría. ¿Hay algo en el libro que te hace pensar que quizás está dated, como dicen en buen castellano, y que quizás estos modelos en aquel momento se veían más productivos que ahora? El Brexit, por ejemplo, fue este clamor de independencia de Gran Bretaña, aunque lo han metido las patas en cómo lo implementan. Uno escucha a Meloni en Italia, en España, el PP y Vox se han ido que ha habido como una rebelión, yo creo que al tema más internacionalista mercantil que está en el libro. Fíjate, yo te diría que si tuviera que escoger unos países, escogería estos mismos. Estos mismos. Okay. Obviamente, desde el 2007 hasta ahora, y yo lo menciono en la introducción, han tenido sus bajas y sus subidas, pero al final, hoy, estos 7 países están mejor que lo que estaban en el 2007. Y Puerto Rico está en picada. O sea, Puerto Rico no tiene salvación en términos de cómo va hasta ahora. En el 2007 era cuando estaba comenzando la picada, ¿no? Imagínate lo que ha pasado después. En términos de China, si bien China está pasando ahora mismo por una pequeña crisis que es natural, o sea, todos los países, Estados Unidos ha pasado por esto, Europa ha pasado por esto, pero yo sostengo todavía que si tú analizas lo que está haciendo China, lo que está pasando con China, China va a ser el principal país en el siglo XXI. No ahora, pero va en camino. La gente había pronosticado que para el 2030, etc. Son pronósticos de la gente. Yo no me atrevo a hacer ese tipo de Yo tengo mis chips con India. Fine. India, obviamente, que ahora mismo le sobrepasó en términos poblacionales y por eso China está ahora promoviendo que tengan más hijos, etc. Yo lo que pasa es que creo que la situación de India es muy diferente a la de China y tiene que ver con la inequidad. Okay. La inequidad en India es enorme. Que no es el caso en China. China tiene un modelo controlado, no es una democracia, como tú sabes, y entonces el gobierno controla todo, hay un plan. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, o sea, pero estoy diciendo que eso es lo que sucede ahí. En el caso de India, es una democracia, pero tienen un problema grande con la cuestión social y las castas. Sí. Que es una situación que lo retrae bastante. ¿Tú puedes explicarlo? La gente yo creo que no entiende bien ese asunto. Y quiero decir que yo conozco los dos países bastante y he viajado extensamente por India, que me encanta. Pero es un país que tiene unas castas que significa, dentro de la religión de ellos hindú, que es que si tú te portaste mal en esta vida, tú vas a ser pobre y negro, que no son negros como los negros de América o de África, es otro tipo de negritud, y tú vas a estar en la clase de abajo aplastado, porque en otra vida tú fuiste malo. Entonces, esa gente está marcada para siempre. Y mira, Mahatma Gandhi trató de combatir eso, diciendo, mira, esto no es así, etcétera. Pero la gente sigue viviendo en esto, y entonces es una situación terrible cuando un país mezcla la religión. Y entonces, si tú estás abajo, tú te mereces estar abajo y cuando te mueras, pues reza que vengas blanco y vengas de la clase arriba. Si te portas bien aquí, obedeces todo lo que todo el mundo hace. Cuando tú tienes un país de sobre 1 billón de personas que están dominados por esa creencia, eso es un problema grandísimo en términos de desarrollo. China no tiene ese problema. China lo tiene un tipo chi, tiene una especie de politburo que ellos controlan la cosa, tienen una misión, están lanzando todo la ruta de la seda. Sí. Yo tengo una columna sobre eso y tengo un programa de radio. O sea, cuando tú miras lo que están haciendo, los puertos que están teniendo, o sea, las comunidades chinas. Yo ahora en estos días, en Navidades, me estuve releyendo un libro que yo creo que es espectacular, que se llama Clash of Civilizations. El de Huntington, sí, yo lo tengo a ti. Y yo lo leí cuando ese libro salió.
Él le ganó a Fukuyama. Pero yo ahora, con lo que está pasando en el mundo y lo de China, oye, hay una parte que a mí se me pararon los pelos porque él casi está pronosticando la guerra de Ucrania con Rusia. Sí. Y entonces tú lees todo esto y lo de los musulmanes. Entonces él menciona de cómo los musulmanes están controlando, o sea, extendiéndose por todo el mundo. No es la cosa de Gaza, esos son unos, pero tú tienes Pakistán, tú tienes Indonesia, tú tienes los musulmanes en China, los musulmanes en Rusia. Y entonces de momento tú ves aquello y tú dices, wow, ¿qué es esto? Y entonces ves lo que está sucediendo también con los chinos, que los chinos están en todas partes del mundo y están con las empresas privadas y ellos controlan. Por ejemplo, ahora a mí me pareció fabuloso que en Venecia están comprando los restaurantes los chinos. Entonces los dejan con comida italiana, pero los dueños son chinos. Y entonces... pero hay unos problemas con la manera que ellos están expandiendo en términos de quién tú prefieres que sea el hegemón internacional. Bueno, yo los americanos, obviamente. Claro. No, pero por eso digo, o sea, uno ve lo que están haciendo China en África, que yo creo que augurio de lo que quisieran hacer en Latinoamérica, aunque no pueden de la misma manera. Y a eso es lo que me refería, que se han complicado. Yo creo que el ordenamiento chino durante el periodo del libro es diferente a Xi Jinping, que devuelve un poco ese nivel de yo creo que Xi es más autoritario que su predecesor, ¿verdad? Correcto. Es antiliberal, afirmativamente. Correcto. En términos de otro país asiático, baby, ¿has leído Return of the Strong Gods? No. Si te gustó Huntington, busca Return of the Strong Gods, que creo que te va a gustar muchísimo. Singapur, lo popularizaste. Todo el mundo ahora habla de Singapur, ¿verdad? Cuando habla de estos temas. En la entrevista hablas de que te reuniste con una profesora y ella hablaba de que Puerto Rico fue un modelo para ellos en un momento. ¿Puedes darnos los detalles de ese cuento? Sí, eso fue, déjame decirte, vino en un almuerzo que se hacía en el Bankers Club de Atorrey, que lo auspiciaba los dos personajes que convocaban a la gente, era Papi Carrión y Antonio Luis Ferré. Y entonces Teodoro Moscoso estaba vivo todavía. Invitaban a ciertos CEOs de Puerto Rico. Y en aquel tiempo yo era CEO y me invitaron. Entonces traen a Lester Thurow, que era el director de economía del Departamento de Economía de MIT. Entonces él es el que saca el tema de que Singapur debería ser modelo para Puerto Rico. Y entonces yo dije, oye, la verdad que eso suena bien interesante. Y entonces yo tenía un viaje planificado a los 2 meses a Singapur, que tenía que ver con Saatchi, no tenía que ver con nada de estos libros. Y entonces, pues yo le envío una nota al presidente de la agencia en Singapur. Le digo, mira, yo me voy a quedar un día extra y yo quisiera ver si tú me puedes conseguir una cita con el Departamento de Economía de la Universidad de Singapur, que es la principal universidad en Singapur, del Estado. Allí casi todas son del Estado. Y entonces, pues ahí me reúno con la señora. Y entonces, para mi sorpresa, ella me dice, no, si nosotros no copiamos el modelo de ustedes. ¿Cuál es? Que es el fomento económico. De hecho, a la obra. Se llamaba, que yo recuerdo, Economic Development Administration, que era el nombre original de Moscoso, que aquí se conoce como fomento. Y después estaba Pritko, etcétera. Y entonces, a mí me pareció fascinante. Entonces, ahí, que yo lo comento en el libro, que ahí yo me puse a pensar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por dónde nosotros nos cogimos mal? Y es que nosotros descubrimos todos los cupones, todas las ayudas federales, y que era más fácil nosotros conseguir, o sea, no tener que hacer nada y conseguir, mientras ellos estaban lanzando la biotecnología. Imagínate. O sea, ellos están un paso adelantado de todo. Yo menciono cuando la cuestión de la crisis, que nosotros le quitamos fondos a la Universidad de Puerto Rico. Cuando ellos entraron en una crisis, abrieron una segunda universidad pública. Porque vamos a aprovechar que no podemos crecer para educar a la gente. Y nosotros nos echamos para... Es una visión distinta, una visión que yo creo que es la visión de la colonia, que desgraciadamente, o sea, y versus la visión de un país soberano que tiene que crear un proyecto de país para ellos superar. Es como cuando el niño vive en tu casa, que no tiene que preocuparse, pues tú pagas la luz y de todo, a cuando tú decides que tú vas a tener tu apartamento, que tú no vas a depender de nadie y tú te tiraste a nadar y tú tienes que buscarte un trabajo, buscar los ingresos para pagar la renta y para poder comer. Yo creo que en ese sentido ustedes en la entrevista subestiman el
el impacto del régimen de ellos, que es mucho más autoritario de lo que sería concebible aquí. Yo creo que eso tiene que ver muchísimo con cómo... Ellos tenían un recurso. Desde el siglo XIX, el puerto de Singapur es el más transitado en todo el Pacífico, incluso cuando era una aldea de pescadores. Eso es un recurso, pero tú puedes tener todo el recurso del mundo, pero si no sabes utilizar, no sabes utilizar. Yo creo que el régimen de ellos les provee ese tipo de visión a largo plazo que quizás en un sistema parlamentario o liberal democrático no está. Ellos corren Singapur como una corporación. Bueno, yo planteo aquí... Tú lo mencionas, pero creo que Paco lo subestima. Yo planteo aquí que ninguno de estos modelos es para copiarse en Puerto Rico. Yo lo que creo que hay que buscar... un poquito. Hay que buscar las cosas positivas. También yo planteo de que un país soberano, pues, es cuestión de disciplina. O sea, no lo que hay ahora. O sea, todas las personas que estén acostumbrados al Puerto Rico de ahora sin hacer nada, no tienes que trabajar, eso se deben ir todos para Estados Unidos. Todos con la ciudadanía americana pueden irse para allá. Y entonces allá pues, tienen todos esos beneficios. Pero un Puerto Rico soberano no puede funcionar así. Un Puerto Rico soberano tiene que tener un plan de acción y todo el mundo tiene que bregar así. Algo similar a lo de Singapur. No con los extremos de ellos, ¿entiendes? No tienes que matar gente ni nada. O sea, ellos tienen la pena de muerte, igual que la tiene Estados Unidos. Yo no creo en la pena de muerte. Igual que la tiene Cuba. Igual que la tiene China. Estoy en contra de la pena de muerte, así que estoy en contra de esa política de China, Estados Unidos, Cuba. Pero Bukele no mata a nadie, lo encierra y ya. hay manera. Bueno, pues de acuerdo. Estamos hablando de la pena de muerte. Exacto. Pena de muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero encerrar, tú sabes. No, eso es discutible. Pero que yo creo que, te tengo que decir que cuando aquí Muñoz Marín, que tenía control de todo, ¿verdad? Aquí, Muñoz Marín bombardeó un pueblo, o sea, a ese nivel. Por eso aquí, yo no estoy a favor de eso, ¿verdad? Pero aquí había cierta disciplina y había un orden que después se fue todo colapsando poco a poco. Pero eso existía aquí. O sea, sí. Muñoz era fuerte, o sea, a gente lo acusaba de dictador. ¿Okay? Hay una portada de El Imparcial, el periódico El Imparcial, que decía: Muñoz Marín, dictador al estilo Stalin. Uno decía, bueno... No, tampoco así. Pero creo que subraya simplemente el punto. Y te lo pregunto porque yo personalmente estoy en desacuerdo con la visión de que en Puerto Rico el asunto es que hay un exceso de dependencia. Yo creo que en Puerto Rico hay unos asuntos culturales, son 500 años de historia, y que sobreestimamos a veces el efecto de la dependencia en la clase trabajadora. Yo creo que la dependencia en términos de fondos federales impacta a la clase empresarial y a la élite económica. Pero te presento esto simplemente para que lo consideres. Yo busqué, leyendo el libro, porque el tema de la dependencia surge mucho en el libro, y yo busqué las tablas demográficas y estadísticas de la Junta de Planificación desde el 40 para acá. Y si uno busca en el 40, la tasa de participación era 52% y la tasa de desempleo era 15.6%. Eso en el 40. En el 50 no hay cupones todavía en esa época. Es 53, desempleo 12, casi 13. En el 60 es cuando viene el bajón, pero todavía no hay cupones. Y baja ahí a 45 y desempleo 13. En esta época, la participación laboral se contaba desde los 14 años, porque a esa edad enviaban los nenes a la finca, ¿verdad? Después en el 76 brinca a 16 años, que es la métrica de ahora. Pero cuando yo veo que del 60 para acá, previo Great Society, cupones, Medicaid, todo esto, la tasa de participación se mantiene en los 40 abajo y el desempleo siempre está en doble dígito. Y no es hasta ahora que por fin bajó de doble dígito, gracias en parte a la emigración, a los fondos federales, etc. Yo creo que hay que cuestionarnos seriamente si de verdad el asunto es que hay demasiado dinero federal versus unos asuntos quizás culturales o de expectativa en la población. Bueno, yo no digo en ningún sitio que la causa
de la debacle de Puerto Rico es la transferencia federal. Yo no creo, yo eso. estoy hablando de lo de la cultura de dependencia, sí, esa parte. Yo lo que digo es que eso es un elemento importante de esta crisis. Y no es la ayuda federal per se, es la mentalidad y la programación de nosotros y los líderes políticos, tanto los populares como los PNP, de ir a Washington con una latita a pedir más dinero. Y más dinero, y más dinero. Y yo creo que, de hecho, si tú miras los 16 discursos al país de Muñoz Marín, él fue consistente en varias cosas. Él hablaba de ética del trabajo, él hablaba que no era trabajar por trabajar, era que tú deberías hacer el trabajo lo mejor posible. 2, que la deuda pública debería minimizarse y solamente para proyectos de infraestructura específicos. Y 3, que se debería reducir la dependencia federal. Esos 3 mensajes estaban consistentes durante los 16 años. Durante el tiempo de Sánchez Vilella se continuaron más bien. De ahí se olvidó todo el mundo, los populares, los PNP. Entonces era más fácil pedir fondos federales, comprar congresistas, hacerle fundraising en Puerto Rico, respaldar, incluir en la medida que puedas proyectos de Estados Unidos, particularmente todos los proyectos del gobierno de la Gran Sociedad de Johnson, meternos ahí en todo lo posible. Y perdimos el norte. Por ejemplo, yo creo que es más importante, que no lo ha hecho ningún gobernador que yo sepa recientemente, ir a negociar con Estados Unidos que la Reserva Federal y el Departamento de Tesoro le dé cierta flexibilidad a los bancos de Puerto Rico. Se ha tratado. Pero no lo han hecho. No. Te puedo decir yo que sí participé de eso. Tú le hablas de ese tema y ellos te dicen Western Bank, RG. ¿Está bien? Y lo toman como... O sea, no son... No te puedo decir que te puedo dirigir a un memo, no están escritas, pero ellos toman como un asunto bien... Y por alguna razón lo cogen bien personal, que yo nunca he entendido por qué, porque estas son cosas empresariales. Que esos bancos fracasaron en Puerto Rico y que en parte se debió a que estaban tratando laxamente la banca en Puerto Rico y que pues ahora hay mano dura. Ok, Christian, yo reconozco eso y digo, y tienen razón. Ahora, como tú sabes muy bien, cuando tú tienes un problema, tienes que buscar una estrategia de cómo cambiar eso. Pues quizás tienes que hacer una conferencia grande, quizás tienes que empezar a buscarte periodistas de Wall Street Journal, traerte de Fox News, traerte una serie de gente y hacer historias aquí con esto. Porque es mucho más productivo, en vez de darle dinero a Puerto Rico, así sin ninguna razón, que ayudar a empresarios garantizando préstamos. La economía de Puerto Rico, en mi opinión, está trancada mientras la banca no esté prestando dinero. Es crítico en cualquier desarrollo de cualquier país el financiamiento. Y hoy en día tú no consigues ningún préstamo aquí, ningún negocio. Es bien difícil. A menos que te piden hasta la esposa y los perros de garantía. O sea, te piden todo tipo de garantía. Y entonces tú miras las carteras de préstamos de los bancos, analizas quiénes son los deudores. Plaza Las Américas. Blue Chip. Blue Chip, sí. Okay. Ellos le impusieron a la banca local los criterios de Citibank cuando estaba en Puerto Rico haciendo banca. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú tras que antes tenías 20 y pico de bancos y ahora tienes 3. Tú no puedes limitarle. Tú tienes amigos banqueros, etcétera, y ellos te lo dicen. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque los federales no me dejan. Bueno, para que tenga una idea y para subrayar lo que estás diciendo, yo he sido parte de equipos que quieren montar un nuevo banco. El más reciente es Nave Bank, que es el banco digital que montaron Caco y ese equipo. A ellos le tardó 2 años. Y allá cuando yo entro sin decir quiénes eran, la contestación era, sí, y no eran los locales, eran los de allá. No creemos que Puerto Rico necesita más bancos. Imagínate. Esa era la reacción del regulador federal, que es regulador, no supone que sea el gatekeeper. Simplemente si tú cumples, tú cumples. Ese tema yo creo que no está discutido al nivel que se debería discutir en las páginas de negocio de esta isla. Eso indica, yo haría toda una campaña de influenciar la opinión pública americana, como hacen los israelíes, como hace todo el mundo, de cambiarle la opinión a ellos. Y es con los medios de comunicación,
es buscando congresistas. Igual que los compras con fundraising para las estatus. Cómpralo para esto, ayúdanos en esto y brega con esto. Y entonces, porque es que cualquier persona que crea en la economía de mercado o que crea en un país capitalista tiene que estar de acuerdo con esto. El capitalismo es capital. Entonces, cuando yo voy del viejo San Juan a Torrey, entonces tú pasas con toda esta cantidad de negocios cerrados, gasolineras cerradas. Aquí hay empresarismo. Yo no compro esto que el puertorriqueño es vago. Eso no es cierto. El puertorriqueño es trabajador. O sea, dale oportunidad. Hay gente que quisiera, pues quizás si tú le prestas para comprar la gasolinería, oye, pues te compras la gasolinera. Y entonces pone a emplearse los hijos, la mujer, todo el mundo, y creas todo un núcleo ahí fabuloso. Que entonces esa es la forma de combatir la dependencia. Es eso, y además que hay una cuestión de autoestima del puertorriqueño, de que estoy trabajando y mis hijos trabajan y esto es mío, etcétera. Y el banco es partícipe de esto. Yo no creo que es vago, yo creo que no le gusta el papeleo. Y el sistema americano es bien de papeleo. Eso es, yo creo que eso es, y no digo papeleo en el de burocracia pendeja. O sea, eso es lo que no le gusta, yo creo que culturalmente al boricua. Moviéndonos a otro tema que ustedes discuten en el libro. Este libro es bien amigable al modelo parlamentario de gobierno versus el presidencial. Excepto Singapur, que no es nada parlamentario. ¿Todavía tú mantienes esa visión considerando los revoluciones que ha habido en Latinoamérica, que ha habido en Europa, donde los sistemas parlamentarios no necesariamente están reflejando la estabilidad que en este momento, en el 2007, estaban? Bueno, primero, en América Latina prácticamente todos tienen el modelo de Estados Unidos presidencial, no es parlamentario. ¿Okay? Todos son, o sea, lo que tienen es presidenciales, etcétera, como Estados Unidos. El resto del mundo es parlamentario. Déjame corregirme. En Latinoamérica me refería a que tenían en su lado legislativo, tienen el sistema de proporcional en algunos países, ¿verdad? En Europa es más parlamentario. Es el sistema de Estados Unidos, que ha demostrado con fracaso. O sea, Estados Unidos, el sistema americano, ¿cómo tú puedes tener ahora mismo lo que ha sucedido en la Cámara de Representantes? ¿Cómo tú puedes tener una Cámara de Representantes que es tan importante para el gobierno de Estados Unidos sin un presidente? Porque 5 personas, 8 personas del mismo partido que controla la Cámara saca al presidente. Y después no hay ningún acuerdo, y ahora mismo no se sabe todavía si Johnson se queda o no se queda, se supone que se quede, pero, o sea, el sistema de Estados Unidos yo creo que es enemigo de la democracia como la conocemos. Pero Irlanda es parlamentario y no tiene un gobierno como por 3 años. Ok, pero espérate, déjame cambiar. Ok, vale. Entonces, Estados Unidos, entonces cuando tenías aquel senador, un senador de Alabama, un senador paralizó qué sé yo cuántos nombramientos en el Departamento de Defensa. Uh-huh. O sea, que eran gente que habían republicanos, demócratas, y él por sus pantalones, por una cosa del aborto que no tenía que ver nada. ¿El coach? Nada tenía que ver, y él paralizó esto. Oye, si tú no estás de acuerdo, pues vota a favor del aborto, tú puedes votar a favor, pero no mezcles esto, que tiene que ver con la seguridad de Estados Unidos en un momento donde tienes una guerra en Ucrania. O sea, y después surge lo del Gaza. O sea, ese sistema y ese gridlock, que es un tranque, en mi opinión, demuestra la falla del sistema americano. El sistema parlamentario, yo insisto que todavía es el mejor sistema. Es el sistema de alianzas, un sistema donde tú puedes llamar a elecciones cuando tú quieras. Que es perfecto, no, nada es perfecto, tú sabes, nada es perfecto. Tienes que hacer alianzas. Yo creo que es mucho más viable. Por eso la mayoría de las democracias del mundo son parlamentarias. Estados Unidos es la que tiene este sistema y América Latina se copió de Estados Unidos y por eso todo este problema que han tenido. Pero en el sistema parlamentario pasa lo mismo, en el sentido de que el ejemplo de Irlanda no ha tenido gobierno, no ha formado gobierno casi como por 3 años. En Gran Bretaña han tenido unos problemas serios en los últimos años con su modelo. En Alemania y en Francia y un país nórdico, han tenido también asuntos ya con el incremento de ciertas facciones representando y causando gridlock. España, vimos una crisis casi constitucional, si no fuera que pactaron con las fuerzas de Cataluña. Y yo te diría que dentro de todo, el mensaje no es que un modelo, sea el presidencial o el parlamentario, es mejor que el otro, sino que cuando tienes bases económicas sólidas que pueden operar sin que el gobierno te esté diciendo qué hacer, pues corre el país, ¿verdad?
Yo creo que el sistema parlamentario depende mucho de la cultura del lugar donde se implementa. Yo creo que, por ejemplo, en Puerto Rico sería un desastre. No creo que sería un desastre en otro lugar. Y por eso te preguntaba si era algo que... Y especialmente como Singapur es un ejemplo tan grande en el libro, ellos no tienen un sistema parlamentario. Ellos son bien presidencial, a un extremo. Y esa era de ahí que surge la pregunta. Yo insisto que con todos los defectos y problemas que puede tener el sistema parlamentario, es el sistema más democrático y más efectivo para un país soberano. Creo que el hecho que puede llamar a elecciones rápidamente es positivo. Creo que la cuestión de las alianzas es positivo. Perfecto no hay nada, Cristian. El asunto de la agricultura también surge de nuevo en los capítulos del libro. Tú eres un hombre de negocio, tú corriste P&Ls desde el más simple al más complicado. ¿Cuál tú crees que es el obstáculo del ordenamiento actual en Puerto Rico para que eso surja? Bueno, la situación colonial. Cuando tú tienes que Puerto Rico, cuando Estados Unidos invadió Puerto Rico, era autosustentable desde el punto de vista alimentario. Y ahora sobre el 90% de la comida es importada. Eso te dramatiza cuál es la situación. Si tú tienes aquí ahora mismo, por ejemplo, yo traté en una ocasión de cultivar plátano en mi finca en Aguabuena. Y ahí me di en la cara cuando primero traté de venderlo y me encontraba que los plátanos dominicanos y de Costa Rica eran más baratos que los míos. Luego vino no fue ni siquiera un huracán, una ráfaga y se cayeron las matas de plátano que son bien sensitivas. Sí. Y entonces esto que decía que el gobierno y todas estas cosas, gente, nadie, o sea, yo fui al gobierno, nadie me ayudó, porque enseguida te dicen, no, ¿cuántas cuerdas usted tiene? Y yo te digo, pues son 4, no, usted no cualifica. O sea, que fue bien, y yo se lo dije a una de las personas que tuvo que ver con esa ley, Juan B. Aponte, que es una ley que era para ayudar a los agricultores cuando tenían problemas con cuestiones atmosféricas. Y le dije, Juan, tú hiciste la ley, pero eso no funciona así, ¿oíste? Porque yo bregué con eso y conocí amigos y toda la cosa. Nada, perdí los plátanos. Y entonces oye, quizás lo más dramático de cómo la metrópoli trata a Puerto Rico es que yo vengo y tengo un mango que nosotros importamos a Alemania o a otro sitio, y cuando yo voy a Nueva York me lo quita la aduana aquí. Yo no puedo llevar frutas ni vegetales a Estados Unidos. De hecho, ahora, de allá para acá sí puede. ¿A ti nunca te ha brincado a la atención el hecho de que cuando viajas de aquí para allá tienes que pasarlo por agricultura, pero de allá para acá nunca? No, por eso. Yo digo, ¿qué carajo está pasando aquí? O sea, el parásito está en los mismos mangos de allá que acá. Uno pensaría. Pero no, pero esa es la relación colonial. Está en la colonia y aquello es la metrópoli. ¿El salario mínimo no afecta? También. Tú no pagas ese salario mínimo en Santo Domingo ni en Costa Rica. Entonces, nosotros no tenemos ninguna forma de proteger nuestras frutas y vegetales. Las tarifas, ¿qué sería? Que es lo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos importa frutas y vegetales, pero protegiendo a las frutas y vegetales de ellos. Y al trigo de ellos. Eso, ellos protegen. Oye, y Alemania también. Todos los países del mundo protegen su agricultura, menos Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es una colonia, y la colonia y las leyes responden a los mejores intereses de la metrópolis. ¿Tú crees que si Puerto Rico, debe ser? ¿Tú crees que si Puerto Rico fuera soberano, la agricultura fuera una industria definitivamente? O sea, yo creo que Puerto Rico debe tener un proyecto de ser autosustentable. O sea, que mañana se prende en fuego en Estados Unidos, nosotros nos morimos de hambre. Si Estados Unidos en teoría se prendiera todo el fuego, mañana Puerto Rico se muere de hambre. ¿Qué decía Teodoro Moscoso, que sale citado en el libro, de que él se arrepintió? Eso. ¿Cómo él lo decía? Porque aquí salen 2 o 3 oraciones, pero no... ¿Cómo él lo decía? Pues tú sabes, Teodoro Moscoso, que fue uno de los arquitectos de la industrialización de Puerto Rico y que se olvidó de la agricultura. En sus últimos años, recuerdo una noche en mi casa cenando. ¿Cuántos palos? No, estábamos cenando. Él no bebía. Teodoro no era una persona de beber. Y estaba él y su esposa Gloria y mi esposa y yo, y hablamos del tema. Y él me dijo, mira Ángel, ese fue uno de mis grandes errores. De verdad. Me lo dijo. Yo abandoné esto. Entonces, no solamente eso, sino que él era presidente de la Junta del Banco de Santander en aquel tiempo.
Y me dijo un amigo mío que estaba en la Junta que la cantidad de proyectos de agricultura que él presentó en el Santander fue impresionante. Él trató de corregir esto. Recuerdo una vez que él se apareció en mi oficina que con unas ideas de poner una cosa de la agricultura, un anuncio de turismo de Puerto Rico, que obviamente no había forma de ponerlo. Pero yo no se lo dije a él, pero él vino, mira Ángel, que yo creo que hay que empujar la agricultura, el turismo, pero no dañaba el anuncio de turismo, no sé. Pero eso te indica que él estaba, tú sabes, yo te diría atormentado de que se había olvidado la agricultura. ¿Y la pesca? ¿Qué fue? Es paralelo a esto. Mira, la cantidad de gente circunstancias que he tenido, americanos que vienen aquí, oye, llegamos a un restaurante de pescado fresco. Y tienes que hablar a guagua allí. Oye, no, chicos, entonces tú te lo llevas a los grandes restaurantes de Puerto Rico y no hay pescado fresco. Uh-huh. Muy pocas veces hay chillo, que es aquí. El resto es merluza, es rodaballo, pero todo viene de afuera, de Chile o viene de Europa. Y es bochornoso porque en todas las islas que tú vas al sur de Francia, hay todo el pescado allí, tú vas a España, es pescado allí, todo en Estados Unidos, la costa este, pues es pescado fresco. Y nosotros, siendo una isla rodeada de agua, como decía Trump, de mucha agua. Big blue water ocean. With lots of water. Y nosotros nunca hemos podido desarrollar eso. Tú sabes, nunca. Yo tengo, de hecho, una columna de una isla sin pesca, una cosa así que le puse. Y yo considero que sería maravilloso para Puerto Rico desarrollar la pesca. Tienes que darle incentivos, tienes que bregar con desarrollar una industria pesquera. Otro elemento que yo hablo aquí, estaba el otro día hablando, que tiene que ver con Israel, con la cosa del agua. La desalinización. Sí. O sea, yo hablo de capturar el agua que cae del cielo. Okay. O sea, nosotros la factura que tú pagas de agua, no recuerdo el %, pero es como 20% es de electricidad. Uh-huh. Porque es lo que gasta Acueducto de electricidad para tener unas bombas para llevar agua para las montañas. Y creo que hoy en día están al día, pero tradicionalmente el deudor más grande de energía eléctrica era Acueducto y Alcantarillado. Entonces, ¿qué pasa? Es absurdo que esa agua, que es mucha agua, Big blue water que cae del cielo y cae en las montañas y baja y nadie la recoge. Entonces tenemos que esperar que caiga y la pompeamos para arriba. En Israel, igual cuando hay sequía aquí en Puerto Rico, es una isla tropical. Israel vive en una sequía 24/7 uh-huh. y no le falta agua. Ellos usan el agua para todo. Yo recuerdo un edificio que yo estaba en la universidad allí y tenía aire acondicionado y me enseñaron todo el sistema que utilizan el agua ya usada para manejar toda la electricidad y el aire acondicionado del edificio. ¿Sabes? Porque nosotros no traemos una gente de Israel aquí. Es decir, oye, vamos a hacer un master plan. ¿Cuánto cuesta un master plan de nosotros? Está la prueba de sequía. Vale tantos billones. ¿En cuántos años? En 20 años. Pero entonces tú haces un plan y vamos, el año que viene hacemos este poquito, este año hacemos otro poquito. Pero sencillamente nadie piensa en eso. Bueno, yo creo por el insularismo. En el sentido de que hay, por ejemplo, y se menciona en el libro, de que todos estos países, si algo tienen en común es que cuando estaban estancados, en términos intelectuales, decían, pues, ¿quién es el que sabe? Y si vive allá, pues tráetelo para acá y pagarle lo que hay que pagarle. Eso aquí creo que es, por alguna razón, un asunto controversial. En el caso de Irlanda, tú mencionas el plan que ellos redactaron con gente de afuera, en Singapur, etcétera. Ahí yo creo que se ha encerrado la mente puertorriqueña en 100 por 35. Creo que Pedro Rosselló fue una vez que dijo que Puerto Rico es una isla rodeada de espejos. Buena metáfora. Pero creo que eso, y creo que nos hace falta. José Luis Bolívar escribió en su libro que cuando se hace el Banco de Fomento, no habían abogados y banqueros que sabían emitir deuda pública. Y fueron a Nueva York, cogieron a uno allí y vente, tú vienes para acá, se lo trajeron. Era el puertorriqueño más pago en ese momento. Punto. No ganaba más que todo el mundo y él le enseñó a todo el mundo a emitir deuda. Creo que tenemos la mente cerrada un poquito. Yo diría que sí. Quizás la mente colonizada. No, creo que en general, yo creo que tendríamos el mismo síndrome en otra situación.
No sé. Juan López Bauzá escribió en Luz Bella que ellos trataban el coloniaje como una enfermedad y que tenían que aislarlo hasta que se les fuera del sistema para poder... Bueno, yo creo que primero tienes que descolonizarte y entonces después brega con la enfermedad. Pero siendo una colonia, ¿cómo te vas a descolonizar? La mente primero. Sí, pero ¿cómo bregas con la metrópoli si todavía te trata como... Washington se descolonizó antes de... Bueno, pues estoy hablando de Jorge, no estoy hablando de... Vamos a poner los recursos detrás de eso. En los países que son postsoviéticos en el libro, ¿qué tú ves de la situación de ellos particular, de cómo se adaptaron a tener que ser soberanos? Pues fíjate, solamente hay 2 países que yo tengo aquí. Quiero decirte que estos países todos yo los he visitado. Pues te pregunto. Y unos más que otros. Algunos menos de 5 veces, otros más de 5 veces. Y Eslovenia, por ejemplo, que dentro de todos los distintos países que han salido de Yugoslavia, que ahí que sale Croacia, ahí que sale Serbia, ahí que sale Montenegro, Eslovenia es el más al norte de Yugoslavia que colinda con Italia. Así que es el que más está conectado con la Europa. Y Eslovenia y Croacia son las 2 primeras repúblicas de lo que era Yugoslavia que se incorporan al mercado europeo y a la Unión Europea. Eslovenia es un país bastante sofisticado, donde ellos han bregado con toda una economía, tú sabes, que tiene que ver con agricultura, tiene que ver con servicios, y ellos pudieron hacer una transición perfecta, sin ningún tipo de problema. Se incorporaron, en parte te digo, por estar colindando con Italia, o sea, era más fácil. En el caso de Estonia, que es el otro que yo utilizo aquí, que es un país mucho más pequeño que Puerto Rico, pues ellos también son uno de los 3 países bálticos que rompen con la Unión Soviética, pero anteriormente habían sido independientes, habían pertenecido en otra parte de la historia en Alemania, Polonia, etc. Pero ellos se inventaron con un problema que solamente las personas de Estonia hablan ese idioma. Nadie más habla ese idioma, pero ellos hablan inglés, hablan otro alemán, francés. Así que ellos pudieron reinventarse. Es un país que algo que a mí me impresionó es que el gobierno no tiene papeles, todo es electrónico. Y eso cuando yo hice esto, todo es digital. Y es impresionante, porque ya que estaban empezando en cero, dijo, vamos a inventarnos, pues entonces vamos a adelantarnos con esto que está surgiendo en el 2007. ¿Este es el país que tiene un fetish con las bibliotecas? Hay uno de los que tú mencionas que tiene una cuestión de que tiene más bibliotecas que todo el mundo. Debe ser Estonia. Y la verdad que es un país también donde hay calidad de vida, donde la gente vive bien. Y yo creo que al final los ciudadanos lo que quieren es una calidad de vida, Cristian. Tú lo que quieres es vivir bien y que tu familia viva bien, que tengas trabajo, que tengas ingresos. Y particularmente las 2 cosas más importantes para, yo creo que cualquier sociedad, que tiene que ver con la salud y con la educación. Y en eso Puerto Rico tiene F, y en parte es porque estamos también atados a Estados Unidos, que tiene F también, porque el sistema de salud en Estados Unidos es desastroso, y la forma y la política de educación también yo creo que es desastroso. Eso no quita que Estados Unidos tiene unos modelos de unas universidades de excelencia que son a nivel mundial. Eso lo tiene. Igual que tiene unos hospitales que es de excelencia extraordinaria. Ahora, cuando tú te sales de eso y vas al resto del país, es una cosa terrible. Es darwinista un poquito, ¿verdad? Es terrible. Y tiene que ver, por ejemplo, este concepto que se ata con el Pell Grant, y esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, de que todo el mundo tiene que ir a la universidad. ¿Okay? Yo creo que ese modelo es totalmente fallido. En Europa no es así. En Europa, primero, la educación superior es de excelencia. Cuando tú terminas de graduarte de 4º año, tú usualmente hablas 3 idiomas, tú estás súper bien preparado, tú sabes toda la historia, tú sabes todo. Y de ahí tú decides si te vas, por ejemplo, tú quieres estudiar negocio, tú te vas a los institutos, no a la universidad. Y tú te vas y esos institutos, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del instituto famoso en París, todos los grandes CEO franceses van allí.
Sí. No van a la Sorbonne. A la Sorbonne es para los filósofos. Y eso, los tipos que quieren bregar. Macron es de ese instituto. Ese es así. Y creo que lo cerraron y lo reabrieron de otro nombre por una controversia. Lo mismo en Inglaterra, lo mismo. O sea, las universidades para otras profesiones. Y yo creo que ese sistema es mucho más viable que el sistema de Estados Unidos, que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Entonces, ahí que viene la gente, se endeuda, va a la universidad y después no consigue trabajo. Sí. Que es el problema grande. Y lo mismo lo de salud. Estados Unidos gasta en salud, en el presupuesto, un 1% más alto que todos los países de Europa que tienen salud universal. ¿Y dónde va el dinero aquí? A las aseguradoras y a las farmacéuticas. ¿Por qué una medicina, y yo que estaba ahora en España, una medicina que cuesta $150 aquí, a llevarle $4? Porque hay que pagar el mercadeo acá. Por todo. No estoy molestando, en serio. Con toda la cuestión de que es la misma farmacéutica, no estoy hablando de genérico. ¿Por qué? Porque la gente están ganando una cantidad de dinero brutal. O sea, el modelo, fíjate, en Puerto Rico habría que considerar, o sea, Puerto Rico ahora mismo para todos los efectos prácticos está socializado en términos de medicina. Hay intermediarios, sin duda, pero creo que tenemos en la manera que se ha llevado a cabo el peor de los dos mundos. Por ejemplo, en Israel hay 4 entidades sin fines de lucro con diferentes modelos de negocio que son los que proveen el plan de salud universal. Y tipo Medicare Advantage, pero sin lucro. El modelo de ellos. En eso y en la educación yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ellos han buscado una manera bien espectacular de meter las patas en ese sentido. Y creo que baja la cadena, ¿verdad? Porque uno habla de la farmacéutica y la aseguradora, pero como hijo de médico y hermano de otro, te puedo decir que it goes down the line. En términos de la universidad, fuiste fiduciario de la UPI, ¿verdad? Sí. Síndico. ¿Cuál sería quizá el modelo porque las universidades también surgen bastante de forma prominente en los diferentes ejemplos, aparte de quitar la política? O sea, eso es siempre la pastilla fácil, pero ¿cómo tú crees que se reformaría haciendo el piggyback de lo que acabas de mencionar? Bueno, yo te diría que hay 2 escenarios. Uno es el escenario mientras Puerto Rico sea una colonia y otro es Puerto Rico soberano. Parte de la primera. Parte de la primera, que es que tienes que estar bregando con Middle States, tienes que bregar con todo el andamiaje y el sistema americano, que te digo, es fallido. Pero dentro de eso, tienes que hacer de limón limonada. Yo creo que la universidad hay que reestructurarla. Yo creo que la forma que está estructurada la Junta de Síndicos es fallida. ¿Okay? Yo creo que hay que tener la universidad que responda a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, ¿okay? No de grupos individuales. Y yo sé que esto es bien controversial, es porque los profesores entienden que deben responder a ellos, los estudiantes entienden que deben responder a ellos, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los dueños de la Universidad de Puerto Rico es el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que el gobernador de Puerto Rico es electo por el pueblo de Puerto Rico y es el que nombra a la Junta de Síndicos. Y él debe nombrar las personas más idóneas para estar en esa junta. No debe tener ninguna consideración política. Debe ser las personas más idóneas, más cualificadas, que pueden aportar a esa junta. Y pueden ser PNP, etcétera. Antonio Luis Ferré estuvo en la junta y lo nombraron los populares. O sea que en realidad no tienen que ser del partido político. Segundo, que esos miembros que nombra el gobernador son confirmados por el Senado, que son personas electas por el pueblo de Puerto Rico. Esté uno de acuerdo o no con quién es el gobernador, eso es inmaterial. Esa universidad es del pueblo de Puerto Rico. Entonces, una vez los síndicos están allí, y te digo, así yo me sentía, yo no respondo al gobernador, yo respondo a los dueños. Es como tú eres miembro de una junta directora, tú respondes a los accionistas. Y los accionistas son el pueblo de Puerto Rico. Entonces, los profesores son empleados de la Universidad de Puerto Rico. Y eso es importante. O sea, tú no puedes tener profesores en una junta de síndicos
porque tiene un conflicto de interés. ¿Okay? Y yo lo he dicho, y donde lo he dicho, tengo suerte de haber salido vivo. Pues no gustó cuando yo dije eso. Pero son unos empleados y hay un conflicto de interés porque ellos tienen una negociación colectiva de su sueldo y sus beneficios, y eso no necesariamente es en beneficio del pueblo de Puerto Rico. O sea, eso es beneficio de ellos. Y está bien, yo no tengo problema con las negociaciones colectivas y eso, pero no puedes tener las dos sombreros, porque no puedes estar en esa junta. Si tú quieres, puedes estar al oyente, no tengo problema con eso, pero tienes un conflicto de interés. Ellos no lo ven así. Y los estudiantes, lo mismo. Los estudiantes, en términos de las empresas privadas, son los clientes. Son los clientes. El Estado tiene que suplirle a ellos lo que ellos necesitan para lograr sus objetivos. Que eso debe ir con la política pública de Estados Unidos. Yo creo que eso se puede dar y es cónsono con el sistema de Estados Unidos, tú sabes. Por ejemplo, yo soy miembro vitalicio de la Junta de Syracuse University. Y allí, pues, los estudiantes y profesores no son miembros de esa junta. Y si se lo sugieres, te miran mal. No, hay, para algunas partes de las reuniones, ellos son oyentes, ¿sí? Y tienen oportunidad de hablar. Los estudiantes hablan allí y plantean, ellos van bien preparados. Hay 2 estudiantes, uno graduado y uno subgraduado, electos por ellos mismos y alguien de los profesores. Pero y nadie tiene problemas con eso. Tú sabes, y digo, estoy hablando de una junta de, no sé, 30 y pico personas. La de UPR, que son 9. Tú tenés 4. Se te tranca el domino. Y eso, oye, y pregúntale a Ferrao si esto le crea problemas. Y le añades que parte de la premisa de ser estudiante es que no sabes. Porque estás teniendo mando. Si la razón que está ahí es porque no sabes. ¿Qué puede aportar un estudiante sobre la gobernanza de una institución millonaria? Pues son millones de dólares del pueblo de Puerto Rico. Idealmente sería billonaria. ¿Okay? Y entonces yo creo que puedes tener voz. Yo creo que puedes participar por ejemplo, hay una junta universitaria que es a otro nivel, pero no es la cuestión de gobernanza de la universidad, es una cosa bien seria. Y yo creo que no, tú sabes, lo lamento muchísimo. Y aparte de lo que los estudiantes están allí de paso, y tú pasaste 4 años y te fuiste. Entonces, eso no es una institución, tú sabes, centenaria, no puede estar dependiendo. Por eso es que ninguna universidad en Estados Unidos tienen participando los estudiantes profesores. Y en términos de la preparación de nuestra élite para que sean más dueños y no meramente gerentes, ¿qué tú crees que haría falta quizá en su educación? Tú dices, a niveles de negocio, no. En el sentido amplio, ¿no? O sea, todo país soberano tiene de alguna manera u otra una élite. Y esos son los que al final del día o controlan o tienen el derecho, vamos a decir, el equity de ese país. Y en parte su independencia surge de sus intereses para mantener la empresa que es el país corriendo. Y yo pienso que en Puerto Rico en Estados Unidos hubo una revolución gerencial a nivel internacional, quizás, no solamente Estados Unidos, y hubo un cambio en cómo las élites en diferentes países se preparaban. Y en Puerto Rico, francamente, yo creo que ese memo nunca llegó, y nuestra élite es sumamente mediocre. No estaría... Nos pueden dar la soberanía mañana, igual que nos pueden dar la estadidad, y esa élite no está adecuada a la responsabilidad que le va a tocar. Ok. Bueno, primero deja contar que la soberanía no se la van a dar mañana. Tiene que haber una transición. Fue un ejemplo. Una transición de 10 años y mínimo. Y en esa transición yo te diría que uno de los proyectos más urgentes es el concepto de empresarismo. Empresarismo es crítico para el desarrollo de Puerto Rico. Crítico. De hecho, yo creo que es crítico. ¿Qué tú quieres decir con esa palabra? El que tú primero eduques a la persona y le des seguridad, tiene que bregar con la autoestima, de que él puede hacerlo. Él puede hacerlo. O sea, yo tengo una idea, yo la voy a ejecutar. Y hay que ver lo del financiamiento. Porque yo puedo tener una idea, oye, está esa gasolinera vacía, vamos a comprarla y lo manejamos entre todos. Ok, vete al banco. Cuando vayas al banco y empiece con el papeleo y lo de small business, etcétera, pues el gobierno tiene que poner personas que ayuden, que sean gestores.
sin cobrar. Sin cobrar, pues ahí entra la corrupción y ese es otro tema. Es que el gobierno le dé, yo te pago a ti, tú eres empleado, yo te voy a pagar, y tú ayudas a Cristian que quiere montar un podcast. Y entonces Cristian necesita $1,000, $10,000, vamos a bregar con eso. Eso yo creo que es crítico para el desarrollo. Puede ser agricultor, puede ser una tienda, puede ser lo que sea. Pero yo creo que el empresarismo es crítico. Digo, yo soy capitalista, yo creo en la economía de mercado. Un comunista te diría que no, que es el Estado el que debe hacerlo, Claro. ¿entiendes? O sea, yo por eso no estoy de acuerdo con el comunismo. Pero yo creo en el empresarismo, yo creo que es tan y tan importante, no solamente en términos de la cuestión económica, sino la cuestión de la autoestima de la persona, de que yo me siento, tú sabes, yo no necesito, tú sabes, que me llegue el cheque ni nada, yo voy a conseguir esto, yo voy a bregar, más la cuestión de que la familia, el núcleo familiar, mi abuela, mi abuelo, tú me ayudas, esto bregamos. Yo creo que eso es fabuloso y se ha ido perdiendo. Oye, lo triste aquí es las multitiendas. Multitienda. Las multitiendas, los Walmart, los Sam's, Ok. todo eso, ¿ok? Aquí, y yo no estoy en contra de ello, pero aquí no ha habido ninguna protección para el empresario pequeño. De hecho, los alcaldes... ¿No trataron en la época de Alejandro y lo volaron en canto, algo así? Un certificado de necesidad o algo. Bueno, yo nunca escuché eso. Okay. No, te lo pregunto. Yo me acuerdo de ahí. Tengo una noción en mi cabeza de esta. No. Entonces, por ejemplo, los alcaldes. Yo me acuerdo cuando Santini le dio una exención a Walmart para que se fuera allí para las 18. Uh-huh. Oye, fastidiaron a todos. Una exención de ¿cómo se llama? Patente. Uh-huh. Oye, eso va en contra de todos los empresarios locales. ¿Por qué? Cuando Walmart abre en Puerto Rico, ellos tienen una partida que es gasto, patente. Ya ellos tomaron la decisión de venir a Puerto Rico, ¿no? Entonces tú darle esto, bueno, pues yo me voy a San Juan en vez de Bayamón. Pero ¿y qué pasa con todos los empresarios? Eso no pasa en ningún país. Es más, eso no pasa en el estado de Nueva York. Ellos protegen a sus empresarios. En Wyoming, mi hija vive en Wyoming. De hecho, Starbucks se metió y se tuvo que ir. Busca un Costco en New York a ver qué si lo encuentra. Porque favorecieron a los coffee shops que había local allí, la gente que está allí. Oye, y no es que tú le prohíbas que no, pero los pones a las afueras, ¿entiendes? Entonces tú tienes que ir en carro. Y en España, Carrefour, que es el equivalente de Walmart, está a las afueras de las ciudades. Pusieron un Costco al frente de Corte Inglés. ¿En dónde? En España. ¿En qué sitio? Me lo acaban de anunciar, me lo dijeron los otros días. ¿Pero en qué ciudad? En Madrid. ¿Y cuál Corte Inglés? No sabes. Te lo busco ahorita, está en mi Messenger. Me gustaría verlo. Me dicen que hay cierta tribulación con el asunto. Me imagino. ¿Y cómo lo consiguieron? Eso es una buena pregunta. Quizá Isabel intervino. La Ayuso. Es posible. Ángel, ¿dónde se puede conseguir el libro? Pues mira, el libro se consigue en una compañía empresarial puertorriqueña, Libro 787. Okay. Este muchacho, Carlos, es un empresario. Ese es un ejemplo del empresarismo que yo hablo. ¿Okay? Este muchacho pues monta un Amazon boricua. Y te digo, me ha comprado una gran cantidad de libros. Uh-huh. O sea, impresionante. También lo puedes conseguir en Amazon. Lo puedes conseguir en Norberto González en Plaza Las Américas. Ahí fue que compré mi copia. Sí, lo puedes conseguir en Laberinto, en el Viejo San Juan, el Cantil en Ponce. Y nada, o sea, el libro está disponible y se está vendiendo muy bien. ¿Y el podcast? El podcast, tú dices, La Voz del Centro. Sí, ¿dónde se puede escuchar? Se puede escuchar en Spotify. Uh-huh. Ahí están. De hecho, el domingo que viene va el programa 996. O sea, estoy llegando a 1000. Llega ya mismo a mí. ¿Okay? Que eso. Y si no, lo puedes escuchar en los domingos a las 7 de la noche en WKQ 580 y las repetidoras de ellos en Mayagüez y Ponce. También lo puedes escuchar en Casa Pueblo, uh-huh, en Adjunta. Y también si estás de vacaciones en Nueva York, lo puedes oír en Guado, en Nueva York. Y si estás en vacaciones en Radio Santo Domingo, también está en el website de la Fundación de Leonel Fernández. ¿De Leonel? ¿Tú eres de la Fuerza del Pueblo? No. Yo estoy, el programa se transmite en el podcast de la fundación de él. Ok, muy bien. Pues don Ángel Collado Schwartz, gracias por volver al programa. Muchas gracias a ti, Cristian, y saludos a todos tus podcasteros, ¿no? Mil gracias, nos vemos.
Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.